Génesis 22, hace 2000 años antes del nacimiento de nuestro Señor. Y se trata del pasaje donde Dios prueba la obediencia de Abraham, ordenándole el sacrificio de su amado hijo Isaac. Recordemos que Dios le pide a Abraham que tome a Isaac, que lo lleve a la región de Moriah, a un lugar que él le mostraría, y le pidió que lo ofreciera en holocausto. Haciendo una breve pausa aquí, la región de Moriah tradicionalmente se le conoce como esa región donde se edificó el primer templo. Por lo tanto, se le relaciona con Jerusalén, tradicionalmente. El viaje le tomaría 3 días antes de que ellos vieran el lugar en el camino. Isaac le pregunta a su padre por el cordero del sacrificio y Abraham le dice que el cordero será provisto por Dios. Tal era la fe y la convicción de Abraham de que eso sería así, que está referenciado en la palabra, y si es así es porque Abraham lo creía. Al llegar al lugar, Abraham prepara todo para el sacrificio de su propio hijo en obediencia, y en el momento cumbre, veamos lo que dice la palabra desde el versículo 11 de Génesis 22, dice: pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a este sitio: el Señor provee, Jehová Jireh. Y todavía hoy se dice: en el monte el Señor provee. Cuando los hombres de Dios, hermanos, ofrecían un cordero por sus pecados, en realidad ellos anticipaban por fe la venida del Salvador. Abraham de alguna manera anticipó el día cuando vendría Jesús. Él comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día y moriría como el Cordero de Dios por los pecados del mundo. Él anticipaba eso. Y de eso tenemos referencia en la misma palabra cuando vemos que en Juan 8:56 el Señor dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham comprendió que el cordero que él ofrecía era solo un símbolo del Cordero de Dios, quien vendría un día para morir en favor de muchos. Iniciamos hoy domingo, hermanos, la semana donde tradicionalmente se recuerda los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando apareció en Jerusalén como el Mesías previo y de modo contrastante a ser entregado a pena de muerte. En ese momento se reunían multitudes en Jerusalén para celebrar la Pascua judía y muchos dedicaban ese domingo, precisamente un domingo como este, el que está previo a estos acontecimientos, muchos lo dedicaban a buscar al Cordero para la ocasión, para el sacrificio. Este era un simple Cordero en cuyo sacrificio no hay mayor valor que el de cumplir con una ceremonia, hermanos. Pero por gracia divina, el verdadero Cordero de Dios estaba por ir al encuentro de ellos a Jerusalén ese día. El Cordero cuya sangre vertida por sacrificio no hay mérito mayor, mérito único, digno y suficiente para redimirnos de pecado y salvarnos de muerte eterna. Hermanos, no hacían falta más corderos. El Cordero de Dios había sido provisto ya y vendría al encuentro de Jerusalén ese día. Todo cristiano, hermano, reconoce que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con una misión, y es el de morir en una cruz, primeramente para vindicar la justicia de Dios, y así también proveer salvación y perdón de pecados. Particularmente la entrada a Jerusalén, también conocida como la entrada triunfal, da inicio a una serie de eventos donde finalmente se consuma esta trascendental misión. Entonces nos corresponde traer hoy el mensaje respecto a lo que aconteció ese primer día de la Semana Santa, y como todo mensaje debe llevarnos a una reflexión, yo les invito a que consideremos la siguiente. Primero, ¿qué hace tan especial la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén en aquel día? Y segundo,
cómo este acontecimiento debe ser de impacto en mi vida hoy. No hay otro lugar, hermanos, en donde podamos tener mejor respuesta que en la santa palabra de Dios. Y para el propósito del mensaje de hoy, yo les invito entonces a que me acompañen en la lectura de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 44. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto para tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este día. Bendita sea tu palabra leída esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en este momento especial tú nos has reunido aquí, Señor, unánimes, en un solo corazón y un solo espíritu, para escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú nos las has provisto en un medio en que podemos comunicarla y entenderla, Señor. Nos las has provisto de una manera tan especial, de la mano del Espíritu Santo, que aplica la misma en nuestros corazones, Señor, y también nos mueve a presentarla para el progreso de tus buenas noticias del Evangelio. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien es el Verbo encarnado, es tu máxima expresión en vida, Señor. Es el ejemplo vivo de tu palabra, Señor, y en quien tenemos modelo. Te damos gracias por este mensaje, Señor. No pongas nada de mi criterio en estas palabras, Señor, sino que sea tu palabra en mí, para que pueda penetrar a lo más profundo de los corazones de los hermanos y personas y visitas y demás que estén aquí, y que puedan salir, Señor, de este lugar para ser proclamada y para el progreso de tu obra. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, para dar contexto al pasaje que hemos leído, sabemos que tenemos referencia en la palabra a través de los evangelios de este mismo pasaje. Algunos dan algunos detalles adicionales que otros no tienen. Tenemos referencia de él en Mateo 21, del 1 al 19, en Marcos 11, del 1 al 11, y también tenemos en Juan 12, del 12 al 19. Creo que esta mañana hemos leído la referencia de Marcos. Previo a la entrada a Jerusalén descrita en el pasaje, tenemos conocimiento de varios movimientos en los que intervino el Señor antes de este evento. Según el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 12, sabemos que Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro. Tal milagro fue de mucho impacto y muchos le acompañaban. Recordemos que se celebraba la Pascua y la noticia de que él se encontraba camino a Jerusalén había llegado hasta allá.
Como hoy en día la noticia corre tan rápido por los diferentes medios que tenemos, imagínense, la noticia de lo que había acontecido allí llegó hasta Jerusalén rápido también, así que de entre la multitud de peregrinos que iban a Jerusalén, muchos salieron a recibirle, juntándose con el grupo que venía tras de él. Detrás de él venía un grupo impresionante, los que habían escuchado la noticia en el camino esperaron, y había gente en Jerusalén que vino al camino a encontrarse con él e ir con él a entrar a Jerusalén. Entonces yo les invito a que del pasaje que hemos leído consideremos tres partes que se pueden distinguir de ahí. La primera va del versículo 28 al 34. 28 al 34. Y esta escena o esta parte de esta porción que hemos leído, yo le titularía Los preparativos para la entrada triunfal. Los preparativos para la entrada triunfal. En los versículos del 28 al 34 de Lucas 19 vemos cómo Jesús hace preparativos para esta entrada. Dice el texto en el verso 30, y ustedes pueden ir viéndolo en la pantalla o en sus Biblias: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Aquí vemos que Jesús instruye a dos de sus discípulos indicándoles que hallarían un pollino. Por referencia de otros evangelios, por ejemplo en el de Mateo, vemos que se trataba de una asna atada y un pollino con ella, y les pide traerlos, o sea que habían dos animales. Pero Jesús, deliberadamente, él elige un asno joven para montar. A eso se refiere pollino, un asno joven. Y aquí hacemos una pausa y vemos cómo a veces pasamos por alto ciertos detalles y nos llama mucho la atención la obra sobrenatural que hace el Señor, y pasamos por alto detalles como esto de cómo el Señor tiene cuidado de su naturaleza. Sabiendo lo que iba a pasar, Él elige un pollino que quizás por la multitud, la algarabía que sabía que iba a presentarse, iba a estar intimidado para avanzar. Pero Él pide también que le traigan a la asna, que probablemente era su madre, para tener cuidado de él en el camino. Pero él montaría deliberadamente en el asno joven, en el pollino. En aquellos días, hermanos, llegar montado en un pollino opuesto a la escena de un poderoso caballo de guerra representaba el venir como un príncipe de paz. Eso usted puede verlo, tiene una referencia clara en Isaías 9:6. Jesús no vino a Jerusalén como un general para conquistar, sino que él vino como un siervo que debía padecer, eso sí, triunfante. No hay nada de detalle de humildad en lo particular en el pollino. Muchos pensamos, fue humilde por el pollino. No específicamente por eso. La humildad está en que la majestad de Dios se presenta no en un caballo como para conquista, sino en un pollino como príncipe de paz. Llama la atención que el pollino no había sido montado por ningún hombre. Podía suponerse por la edad del pollino que no había sido utilizado para labores cotidianas, era joven. Sin embargo, los judíos consideraban que cuando los animales habían sido montados, eran los adecuados para propósitos sagrados, y eso era precisamente lo que estaba por ocurrir. Continúa el verso 31, que dice: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Aquí, hermanos, en esta porción, a veces pasamos por alto los detalles, y aquí vemos un contraste impresionante en esa porción. Y a veces lo pasamos por alto porque quizás muchos no utilizamos con ligereza el concepto de Señor. La palabra utilizada aquí para Señor es Kyrios. Kyrios hace referencia al amo, dueño o aquel que tiene dominio total sobre el que le llama Señor. Si yo le digo a alguien Señor, yo prácticamente le estoy diciendo: yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Entonces ustedes ven que la porción dice que Él le respondan a las personas que tienen el pollino, porque el Señor, dueño de todo, lo necesita. Hay un contraste ahí en esa expresión. Yo les pregunto a ustedes, ¿se han preguntado alguna vez, ¿puede el Señor, Jesús, soberano, dueño de todas las cosas, Señor, en el debido contexto de la palabra Kyrios, necesitar algo de los hombres?
puede el Señor, que tiene todo el dominio, necesitar algo de los hombres? Hermanos, sin dejar de lado su soberanía, el Señor había tomado una naturaleza llena de necesidades en su humanidad. Sin embargo, estando en necesidad, sigue siendo el Señor y puede disponer de todo lo que necesita. Hermanos, Él es Dios y no depende de nadie. Sin embargo, en este ejemplo que está aquí vemos cómo Él se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, veamos el pollino que está pidiendo el prestado. Las barcas que usó en Galilea, prestadas. La casa donde se hospedaba. El aposento donde celebraría la última cena con sus discípulos. E incluso el sepulcro donde colocaron su cuerpo, todo prestado. Notemos que Él nunca usó algo para lo que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. Y sigue siendo así, hermano. ¿Por qué? Porque aunque Él tiene derecho legítimo a todo lo que somos, cada uno de nosotros y lo que tenemos, Él espera que tú se lo entregues a Él voluntariamente y por amor. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestros dones, nuestro tiempo, todo debe entregárselo voluntariamente y por amor. Como vemos en los siguientes versículos, hasta el 34, los discípulos obedecieron y todo ocurrió tal cual como les fue indicado. Me gusta mucho que el pasaje de Lucas hace ese hincapié. Él les da las instrucciones y también narra lo que ocurrió, que es literalmente lo mismo que Él instruyó, si ustedes lo notan allí. Hermanos, el Señor nos llama a obediencia y en ella se cumplen grandes propósitos. Muchas veces nosotros queremos cumplir el llamado, pero a nuestro mejor criterio. Pero no fue así en el caso de los discípulos. Ellos tendrían preguntas, y ya tú hablaste con él, Señor, tú lo conoces, ese animal ya lo viste, será fuerte. Ellos simplemente obedecieron. Es muy probable que ni los discípulos, ni tampoco las multitudes más adelante que le acompañarían, se iban a percatar, en medio de todo ese entusiasmo que se estaba generando, que estaban por participar del cumplimiento de lo que hace muchos siglos antes Zacarías había anunciado. Eso está en Zacarías 9:9. Dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso anunció Zacarías, está en Zacarías 9:9. Leyendo este texto, hermanos, surge la pregunta también inmediatamente, pero aquí dice, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Solo se refiere a una venida por la hija de Sión? Veamos lo que dice más adelante. Zacarías 9:10 dice, y Jesús conocía el contexto de esto. Él conocía el contexto de este pasaje. Cortaré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de la guerra será cortado, y hablará paz a las naciones. Y su dominio, es decir, su realeza, será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Hermanos, el Rey justo, salvador y humilde declarará y declara su realeza al judío y a las naciones. Y ahí entramos. Hermanos, Dios es de Dios es la salvación. De Él es la salvación. Y en su Hijo está la ejecución obediente de ese plan. De Él no puede escapar nada. Él está en control del más mínimo detalle, incluyendo las relacionadas con el sacrificio de su propio Hijo. Su entrada a Jerusalén, hermano, fue preparada hasta el más mínimo detalle. Muchas veces Él escapó de multitudes que prácticamente querían raptarlo y secuestrarlo y hacerlo rey a la fuerza. Pero ellos lo querían hacer rey para un trono político y militar. Pero Él ahora, hermanos, preparaba los detalles para una entrada que sabía le conduciría a la muerte y muerte de cruz, totalmente opuesto a las expectativas que ellos tenían.
En este punto yo también te pregunto, hermano, ¿tú has considerado alguna vez, y pensemos en este detalle, ¿tú has considerado alguna vez que Dios mismo, escogió y tuvo cuidado del árbol de donde extrajeron el madero que se había utilizado para ponerle en muerte de cruz a su hijo en la cruz del Calvario? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que Él también formó el metal con que fabricarían los clavos que atravesarían su carne? Dios está en control del más mínimo detalle y nada escapa de su voluntad, incluyendo detalles como estos. Aquí pasamos entonces a una siguiente porción que quiero que veamos, que es del versículo 35 al 40. Y aquí yo le titularía a esta porción, las alabanzas y el clamor de la multitud hacia el rey. El rey hizo los preparativos para su entrada y ahora vemos en la escena las alabanzas y el clamor de la multitud, versículos 35 al 40. Si vemos del 35 al 36, dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Aquí vemos cómo se colocaban mantos sobre el asna y el pollino donde Jesús se sentaba. Además debemos ver que la multitud tendía sus mantos y otros cortaban ramas de árboles y demás y las tendían sobre el camino por el cual pasarían. Todo esto fue hecho para honrar a Jesús como triunfante llegando a Jerusalén en la temporada de Pascua que hemos mencionado. Durante el ministerio de Jesús, Él fue despreciado y rechazado por muchos. Muy a menudo las multitudes le seguían únicamente para obtener un beneficio material de Él. La mayoría de su audiencia rechazaba cualquier tipo de compromiso personal hacia Él y sus enseñanzas. Luego que era saciada su hambre o cualquier situación material, pues simplemente le abandonaban. En este día hubo una masiva manifestación de atención y honor hacia Jesús. Fue diferente. Ellos utilizaron sus vestidos como un asiento incluso para Jesús y como una alfombra para el camino del pollino que montaba. El efecto de despojarte de tu prenda para ponerlo en el camino reflejaba una manifestación de adoración y aclamación sobre la persona a quien estaban dándole la bienvenida. En aquella época, hermanos, llevar palmas y otras ramas era emblemático, hay que también tener esto en contexto, de victoria y éxito. Por otro lado, de hecho, estas ramas, tengo entendido que a estas ramas se les conocía como Hosana, que también hemos visto que fue algo que se aclamó ese día en la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Por otro lado, el acto de tender sus prendas también denotaba lealtad y promesa de apoyo a alguien. Eso también denotaba el desprenderte de tu ropa para que sirviera de paso a una persona. Lealtad y apoyo en algo. Pero eso, hermanos, no sería lo que ocurriría tan solo unos días más tarde, cuando fue entregado por estas mismas personas a los romanos para condenarle injustamente. Por referencia de los demás evangelistas, hermanos, sabemos que con la manifestación de las palmas, ellos se escuchaban las aclamaciones de la venida de Jesús cuando gritaban, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana es una oración hebrea que significa salva ahora y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. Esa era la aclamación. Libéranos, Señor, salva ahora. Lo que la multitud estaba esperando era que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo. Ahora que el Mesías había venido, ahí lo tenían para ellos el Mesías, pero con otra expectativa. Era el que estaba allí, provisto por Dios. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena por los peregrinos que se acercaban para la festividad y se recordaba precisamente en la festividad la liberación de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que se celebra en la Pascua. El pensamiento generalizado era que cuanto más tiempo pasaría hasta que fueran liberados de la opresión bajo la que se encontraban, pues serían siguiendo las calamidades y tendrían que esperar a otro Mesías. ¿No era este entonces?
Ellos veían, todo estaba preparado. Si el Señor hubiese querido irrumpir y generar la revolución que ellos esperaban, lo podían haber hecho en ese momento. Todo estaba preparado, estaba enardecida, las emociones estaban al máximo. Él pudo haber canalizado todo eso y poder generar la revolución que ellos querían, pero no, eso no era el propósito, ese no era el plan. En el verso 38 vemos que dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, del cual tomamos el título de este mensaje. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Cuando ellos vieron que Jesús se acercaba a la ciudad con mucho entusiasmo, las multitudes estaban utilizando el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperado. El Salmo 118, la porción del 25 al 26 dice lo siguiente: oh Jehová, sálvanos ahora, Hosana. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esto era lo que ellos estaban cantando. Evidentemente las multitudes esperaban que Jesús iba a desatar, iba a establecer el reino allí mismo. Él mismo se iba a sentar sobre el trono de David como el legítimo rey de Israel, y ellos querían seguirle hasta el trono. Ellos querían, cuando la multitud le seguía, ellos querían seguirle entrando a Jerusalén directo al trono. Pero no sabían que el Mesías, quien estaba preparándose para guiarlos a ellos, no al trono, sino a la cruz, a ellos y a todos nosotros. Sigue el verso 39 y 40 diciendo: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La alabanza de la multitud, hermanos, incomodó a los enemigos de Jesús y los hizo quejarse de la adoración que él estaba recibiendo. Habían diferentes motivos detrás de esta queja, pero básicamente estos líderes religiosos, que por cierto les gustaba estar como espías escondidos entre la multitud, ellos primeramente temían, no para darle un orden en particular de importancia, pero uno de los factores es que temían que las aclamaciones hacia Jesús como rey provocara la ira de las autoridades romanas y les ocasionara problemas. Pero sobre todo, hermanos, ellos estaban ofendidos por las manifestaciones de adoración y alabanzas hacia Jesús, y sobre todo porque Él las recibía sin ningún tipo de restricción. En ese momento, a diferencia de otros, en donde el propio Jesús desmotivaba estas manifestaciones porque no era el momento, en este momento Él las recibió. Los fariseos notan que Jesús recibe sin negativas las aclamaciones, pero la respuesta de Jesús, hermanos, fue contundente. Él les respondió algo incluso más allá de lo que ellos podían asimilar en ese momento. Miren lo que le dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Allí Él está dando una afirmación contundente, no tanto de su señorío como Rey de reyes o Señor de señores en el rango humano. Él está dando incluso en su respuesta una manifestación de su soberanía sobre todas las cosas, una manifestación contundente de su deidad. Nuestro Señor no solo es soberano de la humanidad, sino de todo lo creado. Ese día estaba destinado para que el Señor Jesucristo recibiera adoración, y si así el pueblo hubiese sido callado, clamarían las piedras. Por la mayor parte del ministerio, como os he dicho, Jesús hizo todo lo posible para desmotivar a las personas, para que públicamente le celebraran como el Mesías. Pero aquí le estaba invitando la adoración pública como Mesías. La multitud alabó a Jesús ese día que las piedras tuvieron que mantenerse en silencio. El Señor Jesús es merecedor, hermanos, de toda alabanza y toda adoración
de sus criaturas, no por lo que éstas hagan o dejen de hacer, sino por su majestad. Él es digno de toda adoración, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer por Él, sino por su propia majestad. Es digno de toda alabanza y adoración. Y así nosotros callemos, la naturaleza le aclamará. Nuestro Señor Jesucristo es supremo y único digno de fama en todo el universo. Ahora, hermanos, tal como ese día muchos aclamaban a Cristo como Rey, seguramente muy pocos eran los dispuestos a someterse plenamente a su voluntad. Yo te pregunto, hermano, ¿a quién tienes tú reinando en el trono de tu corazón? Ahora pasamos entonces a la última porción de este pasaje en escena, que es muy triste porque en medio y contrastante, en medio de la entrada triunfal, hay una parte en donde hay lamento. Le llamamos el lamento del rey. Va del versículo 41 al 44. Y como digo, puede ser contradictorio que al mismo tiempo de una entrada triunfal en Jerusalén, siendo aclamado por su pueblo, el rey expresaría el más doloroso lamento por ellos. Jesús podía escudriñar en lo más profundo de cada corazón hinchado de emoción que tenía alrededor y vería allí una terrible condición espiritual de todos aquellos que le aclamaban. Dice la última porción, y la vamos a leer completa: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí dice que el Señor Jesucristo lloró. Y el término original aquí expresa un llanto audible. No eran sollozos, no eran solo lágrimas, era un lamento audible. Él lloró por la incredulidad y dureza de ese pueblo que le aclamaba como rey, pero luego, al no llenar sus expectativas, le entregaría días después como el más vil ladrón para matar. Aún más, hermanos, lloró Jesús por las consecuencias que este rechazo trajo para ese pueblo que tanto amaba. Usted quiere airar a alguien, traicione las expectativas que esa persona tiene de usted. Usted quiere ver un pueblo enardecido y airado, donde tenemos muchos ejemplos en nuestros países. Solo basta que aquel que vean como líder o gobernante y en el que depositan sus más altas expectativas, ellos las sientan traicionadas o decepcionadas y tendrán un pueblo enardecido. Eso ocurrió en este pasaje durante la semana, en la muerte del Señor Jesucristo. Y este lamento que Él está presentando aquí en esta porción se cumpliría literalmente. Unos 40 años más tarde de ese evento, lo que Él había dicho en su lamento tuvo un cumplimiento literal. El general Tito sitió la ciudad de Jerusalén precisamente durante la fiesta de la Pascua, cuando estaba llena de peregrinos, o sea, cuando estaba un millón de personas allí en ese lugar reunidos para celebrarla. El general Tito la sitió para que nadie pudiera entrar ni salir. Durante meses cortaron todo suministro para que la gente no tuviera nada que comer. A tal punto que tenemos referencias, por ejemplo, del historiador Flavio Josefo,
que la gente tomaba del cuero de sus correas y de sus zapatos para comérselos. Y pido perdón incluso por lo que diré, pero así fue. También relata de la situación de una mujer que llegó al punto de matar a su propio bebé para comérselo. Finalmente, hermanos, en el mes de septiembre de ese año 70 después de Cristo, los soldados romanos entraron en la ciudad. Ellos la sitiaron, la debilitaron con prohibir la entrada ni salida ni la provisión. Y luego ellos entran a la ciudad y en un desenfreno de violencia destruyeron el templo. El templo, tenemos referencia en la palabra, en una construcción majestuosa. Era difícil poder creer que una construcción como esa podría caer o así tan fácil. No dejaron piedra sobre piedra, como también había dicho el Señor. Y decenas de millares de judíos murieron en esa masacre. Los que sobrevivieron, hermanos, fueron vendidos como esclavos e incluso terminaban como víctimas del circo romano entre gladiadores y leones. El texto en el verso 44, Jesús advierte que todo esto acontecería a Jerusalén. Aquí dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La destrucción total de Jerusalén, hermanos, fue el resultado del juicio divino que tuvieron que padecer porque no reconocieron ni acogieron al Mesías durante su visita. El Cordero de Dios fue a su encuentro el día que ellos acostumbraban a buscar al Cordero, pero no le acogieron como tal, como era correcto y le correspondía. De sus labios había expresión, pero en su corazón había otra cosa. Hermanos, no es cosa ligera rechazar a este rey. Dura cosa es rechazarle y no recibirle en tu corazón. ¿A quién tienes tú en el trono de tu corazón? Las lágrimas de Jesús, hermanos, en este pasaje, a menudo son usadas para cuestionar la soberanía del Señor. Alguien puede pensar incluso, Jesucristo llora sobre Jerusalén porque su voluntad para ellos no se está cumpliendo. Él se deleitaría en su salvación, pero en su lugar ellos le están rechazando, le están entregando y lo están matando. Así que cuestionan con este argumento su soberanía. Pero ellos no abordan el hecho de que en ese pasaje dice que él podía sacar alabanza de rocas. Él podía hacer eso mismo de la dureza del corazón. Él podía quebrantar la dureza del corazón allí inmediatamente de ese pueblo y generar otra cosa. Es más, todo el rechazo y la persecución y asesinato de Jesús no es el fracaso de su plan, al contrario, es el cumplimiento de este. Y de eso tenemos referencia en Lucas 18, 31 al 33, que dice, y fue algo anterior a lo que estaba ocurriendo, y tomando a los 12 le dijo, mirad, subimos a Jerusalén para la Pascua, y todo lo que está escrito, planeado, acerca del Hijo del Hombre por los profetas se cumplirá, porque Él será entregado a los gentiles, serán escarnecidos, avergonzados y escupidos, y después de azotarlo, lo matarán y al tercer día resucitará. La traición, la burla, la venganza, el escupitajo, la flagelación, el asesinato, todo era parte del plan en tu favor y en mi favor. En otras palabras, hermanos, la resistencia, el rechazo y la incredulidad, la hostilidad, no fueron sorpresa para Jesús. Eran, de hecho, parte de su plan. ¿Puedes tu hermano alcanzar a entender la magnitud de tal sacrificio del Señor? Dueño y soberano de todas las cosas que existe por ti y por mí. Rebeldes por naturaleza. ¿Puedes entenderlo? Te felicito. ¿Qué pensaría el Señor Jesucristo, hermanos, también como reflexión? Si Él entrara por esta puerta y escuchara nuestras alabanzas y escudriñara en lo más profundo de nuestros corazones para ver la relación de esa manifestación con lo que hay dentro.
¿Qué vería? ¿Qué vería? Les invito ahora, hermanos, para concluir esta reflexión final de este pasaje, del cual hay muchas referencias. De este pasaje se han hecho muchas películas, algunas historias se han hecho siempre alrededor de este pasaje de la entrada triunfal. Y una muy graciosa, por ejemplo, siempre es la del pollino, que cuenta la historia que el pollino, cuando llevaba a Jesús sobre él y iba avanzando sobre estos mantos y veía tal manifestación, él estaba orgulloso porque pensaba que esas manifestaciones eran para él. Pero incluso de historias graciosas como esta también hay algo de reflexión, y es que muchas veces nosotros descuidamos la humildad, incluso cuando nos presentamos en servicio para la obra. Muchas veces recibimos el espaldarazo y las felicitaciones. Usted puede recibirla, hermanos, pero siempre las puede recibir como una exhortación, teniendo siempre presente que no soy yo, sino Cristo a través de mí. Cristo a través de mí, Cristo en mí. Entonces quizás pudiéramos ser en ese momento como ese pollino, un pollino fiel. Y nuestra mayor aspiración como creyentes no debe ser solo creer y confiar en Dios. Debemos ser creyentes fieles, no todo creyente es fiel. Y habíamos dicho anteriormente, creyente es aquel que pone su confianza en Dios, pero fiel es aquel en quien Dios puede poner su confianza. Si tú ministras bien todos los dones y talentos y todos los recursos que Dios te da, Él te dirá, bien, buen siervo fiel. Ahí serás un creyente fiel. Como reflexión, hermanos, también en aquel día, lo trascendental de este evento que recordamos como el Domingo de Ramos, es que nuestro Señor, para ir respondiendo a esas reflexiones al inicio, declaró su reinado justo y de paz, pero cuyo dominio se extiende no solo a los judíos, hermanos, a las naciones, a todas las naciones. Su reinado te alcanza a ti. ¿Cómo reaccionas tú ante esa declaración, hermanos? A pesar de que la manifestación del pueblo que le recibía en Jerusalén fue digna de un rey, lamentablemente sabemos que ellos no llegaron a comprender la naturaleza del reinado en ese momento. En tan solo unas semanas vemos que pues una multitud cambiaría drásticamente su opinión en cuanto a Jesús. Lo veían como un Mesías en sentido político, alguien que se levantaría contra el poder militar y político de los romanos, y esperaban seguirle, como digo, hasta su trono, pero antes de eso desconocían que Él los estaba guiando hacia su cruz. ¿Qué impacto tiene esa declaración del Rey en tu vida, hermano? Esta es una pregunta de reflexión personal, pero yo te digo algo. Hoy en día, a todos los que estamos aquí y al que me pueda escuchar a través de la grabación, como servidor, simplemente como un súbdito del Rey, yo te suplico que vengas a los pies del Rey arrepintiéndote de tu rebelión y desobediencia. Yo te suplico que lo hagas hoy. En aquel día, el Rey lloró por su pueblo, y prestemos atención a ese detalle. Él lloró por su pueblo diciendo, oh, si también tú conocieses, hay una condición, es condicionante ahí, si tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Era un deseo de Él que eso pasara. Pero otra cosa debía suceder para el cumplimiento de la palabra. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Hermanos, hoy tú has recibido misericordia con este mensaje que estás escuchando y debes reaccionar hoy. Él ha dicho que Él volverá y en aquel día ya no va a venir como un pollino, con un semblante humilde. Siempre tendrá ese semblante, pero me refiero a la presentación sufriente para morir en una cruz.
sino que vendrá en gloria y majestad para reinar. Pedirá cuentas. Dios no se complace, hermano, en la muerte del pecador. Vemos en Ezequiel 33:11 que dice: vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Él no se complace en la muerte del impío. Por el contrario, y como exhortación, te dejo Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 allí: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, cada día que tú te levantas, respiras misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Hoy, por su misericordia, sin tú merecerlo, tú que me escuchas en la grabación o que estás aquí, sin merecerlo, tú has recibido este mensaje del Rey. Ya no está encubierto, quizás porque tenemos la revelación allí en su palabra, como quizás ese pueblo lo tenía en su momento. Y tú estás recibiendo ese mensaje, y en esta misma palabra se anuncia que el Rey vendrá de nuevo. ¿Qué harás tú? ¿Cómo reaccionas ante eso? Y con respecto al Cordero, hermanos, el Cordero de Dios que fue provisto, la palabra dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero ya fue provisto, hermanos. Si alguien escucha este mensaje y aún no tiene a Cristo, hermanos, como Rey y Señor de su vida, es mi oración que pase de la rebeldía a la obediencia, venga al arrepentimiento y que entregue su corazón al Rey soberano de todo lo que existe, nuestro Señor Jesucristo.